Hola, hola, esto es Rapidillo. Te cuento que estoy a punto de dar un masterclass llamado Las Bases de la Comunicación Humana y es totalmente gratuito. En él reúno más de 12 años de conocimiento que he puesto a prueba personalmente, profesionalmente y hoy mis estudiantes están disfrutando al máximo gracias a saber cómo funcionamos los seres humanos en las buenas y en las malas y utilizarlo para nuestro favor, para construir acuerdos y solucionar malos entendidos, vivir una vida plena al máximo. Es totalmente gratis. Te dejo aquí el acceso por medio de este código QR o aquí abajo en los comentarios para que acceses a un grupo de WhatsApp exclusivo en donde te voy a dar todos los detalles. Ahora sí, vamos con el podcast. Bueno, yo ya me tranquilicé, ya vengo listo para lo que sea. Me encanta. Bueno, a lo que sea entonces. Mira, lo que más me motivó a invitarte, bueno, hace rato habíamos hablado de la posibilidad de tener una conversación sobre IA, ¿verdad? Pero luego, la última vez que tuvimos contacto, por vos, que me mandaste tus audios, yo dije, wow, o sea, ya sé que sos un gran conversador, de fijo, pero tu manera de enfocar las cosas me parece muy apasionante y vos tenés algo que ni yo ni Alan tenemos, que es como ese criterio contundente sobre las cosas. Sí. Entonces eso me llamó mucho la atención y me parece retador para mí. Alan, vos sabes que Alan siempre, hasta le tiene nombre. Él dice que son, ay, ¿cómo le dice él? Conclusiones temerarias. Siempre dice, mira, cuando hagas un podcast tuyo, se tiene que llamar así. Conclusiones temerarias con Gastón García. No, porque al final yo le digo, di sí, ¿y qué? Sí, sí, o sea, Lleguémosle a algo, ¿y qué? De repente fue una pelada. Bueno, la semana entrante uno dice, no, nada que ver, eso fue un error. claro. Eh, Actualmente hay un súper exceso de cautela, que está bien, yo lo entiendo, pero es a veces como excesivo. Entonces la gente es como, mira, no estoy seguro. Claro, yo creo que estamos pasando eso sí por un momento Yo en diría donde que yo diría que yo opino que tal vez es mi sí, y es opinión, y terrible. entonces vieras que yo lo que he pensado, sin querer ofender a nadie, al final uno dice, ok, 4 minutos, el chaval no ha dado la No opinión, aterrizó en nada. porque está predisculpándose 5 minutos antes, no ha ni dicho, o sea, no ha empezado y ya se disculpó. Y no hay ni dicho nada malo. Y a mí eso me parece a veces que es como perder el tiempo, porque y ya yo quiero saber. O sea, yo digo, estoy en una reunión, ¿vos qué pensás? Claro. Y si vas a arrancar con una disculpa, Ujú. es como, ¿Y cómo haces vos para lidiar con eso? O sea, ¿qué es lo que te decís internamente para darte la oportunidad de decir algo sin tener que tener ese preámbulo? bueno, si es en una reunión laboral, trato de decirle a la gente, bueno, aquí todo el mundo es muy competente en lo que hace, ¿Ok? ¿ok? Entonces, digamos, bueno, así siento yo con la gente que trabajo y yo digo que, bueno, pero aquí la gente es muy competente, o sea, vos sos súper competente, vos sos súper competente, digamos, no nos preocupemos. Primero, si vamos a tener que conversar de un tema, opinemos, lo hablamos. Pones como ese marco así de... Sí, digo, es que, o sea, digamos, yo digo, yo los considero competentes a todos y supongo que por eso estamos reunidos, entonces hablemos. Y la gente puede opinar, no estamos teniendo que decidir nada por el momento, no estamos teniendo que concluir nada. Y es como que hay que permitir que la gente te cuente como lo que tiene que decir. Yo no sé qué será lo que produjo esto. Es como entre lo políticamente correcto, más sentir que todo está siendo grabado o redes sociales. Es decir, algo pasó y la gente perdió como totalmente la confianza en decir como, Esto es lo que yo opino. sí, mira, pero es que a veces es lluvia de ideas y la gente es, bueno, perdón, yo diría que, y uno dice, pero si es lluvia de ideas, ¿para qué va a empezar la oración con perdón? Yo creo que hay dos cosas que pueden afectar en esa dirección. La primera es si a nivel público venimos de una cultura que le han llamado popularmente la cultura de la cancelación, ¿verdad? En donde se forman diferentes pequeñas Sí, tribus que caen en el sesgo de polarización y así entonces es. cualquier cosa que salga de esa burbuja es cancelable, ¿verdad? Está mal, ¿verdad? Ajá. Eso es uno. Y dos, a nivel laboral y a nivel de dinámicas sociales, el hecho de que alguien no se dé el permiso de decir su opinión ya de buenas a primeras, uno puede ser directamente influenciado por las redes sociales. Al final de cuentas tienen demasiado que ver con cómo nosotros interactuamos con otros.
pero también con el miedo a fallar y el miedo al que dirán. No, te lo digo que es súper estresante. Y bueno, yo es que yo tengo ahora ya, digamos, mis hijas, que las dos en este momento están ya en la adolescencia. A mí ellas digamos, me tratan como de explicar, como, no papi, eso no se puede decir así. ¿Ah, sí? Sí, sí, ellos te lo dicen, son como unas reglas que ¿Qué, todas qué se edad saben, y tienen? mis sobrinas, una tiene 13 y la otra tiene 18. Tengo una hijada de, digamos, 15, otro sobrinillo de 16, y ellos te dicen como, no se puede decir eso así, Dame un ejemplo. no se puede, no se puede, no se puede. Ellos todo, cualquier cosa, uno dice como, em, ay no, digamos, ellas sienten que cualquier comentario, digamos, en donde critico, yo mismo le digo critico, digamos, yo Sí, comento sobre grupos sociales o ok. algo, papi, eso no se puede decir. Ellos así son, usted tiene que de un solo, y yo digo, no, pero si es que no estoy ofendiendo a nadie, digamos, te estoy diciendo que me pareció que toda la clase a la que fui y hablé, había como desorden y que había, entonces los describo, digamos, como desordenados y es como, papi, tal vez ellos, no sé, así es la dinámica en esa clase. Ahí tienen como una supervigilancia de que uno no esté como transgrediendo ningún tipo como de cosa y raya al mundo de lo ofensivo. A ver, pero Pero verás que no son cosas, digamos, por lo menos claro, yo fui, no tener la intención de, no solo eso, además, claro, en mi generación era un poco brutal y las ofensas eran muy brutales. Entonces tal vez puede ser, pero no, yo siento que están en una... em, el, el la gente vigila demasiado en la actualidad y puede ser lo del cancel culture o algo así, como lo que se puede y no se puede decir. Y a veces son como subtemáticas en redes sociales que los adolescentes saben, yo no estoy ni sí, enterado. no Yo no tiene por sé, yo qué les digo, ser yo no tengo de... idea, les digo, yo no sé. Gastón, yo creo que esto es importante en dos direcciones. Para mí es en la primera dirección que voy a mencionar, o sea, es muy importante que todos lo tomemos en cuenta porque es lo que nos permite tener relaciones sanas, que es como empatizar con la otra persona y tener suficiente asertividad como para saber qué decirle al otro de la mejor manera posible, con respeto, Sí, ¿verdad? Eh, pero cuando esto se transforma en la otra versión, que es por miedo a ofenderte, no te voy a decir ni siquiera qué es lo que opino, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, realmente ahí falta autenticidad. ajá, pero además en espacios profesionales pasa constantemente. Yo vivo rodeado, digamos, del mundo de... Yo vivo como en una intersección entre el mundo como de la programación y el mercadeo y Okay. ¿A qué te comunicación. dedicas como para tener ese contexto? Sí, soy desarrollador web y siempre he estado como en ese mundo, ¿no? Entre como... Aquí están las marcas o las compañías con las que esté trabajando. Aquí está más bien entonces los creativos y siempre he estado en un punto ahí como en una intersección en donde puedo entender como las necesidades de los gerentes, pero estudié en Bellas Artes y he estado rodeado toda mi vida entera de gente chivísima y arquitectos y creativos. ¿Qué Entonces, digamos, estudiaste? estudié grabado en Bellas Artes, estudié la sofisticada forma de cómo hacer arte como monjes medievales, o sea, cómo hacer grabados en madera Wow. en el siglo XX, una de esas cosas. Sí. ¿Seguís practicando? No, solo dibujo. Bueno, dibujo y hago muchos garabatos todo el tiempo y ¿Por todo. hobby o Sí, sí, porque siempre he estado dibujando toda la vida. interesante? Pero bueno, terminé como en esta otra profesión que llevo toda mi vida. Pero de lo que digo, entiendo como a la gente creativa, entiendo como a los gerentes y las cosas. Y lo que te quería decir es que sobre opinar y sobre comentar. Sí, hay como excesivo estrés. Entonces, por ejemplo, también la otra cosa que sucede es que, por ejemplo, necesitas como tener ideas sobre algo y la gente da una y de repente decís como, bueno, no está muy buena. Y ahora también se da este otro fenómeno que es como, también me ofendió que me dijeran que no está buena. Entonces vos decís, mae, no, es que nuestro trabajo es dar un montón de ideas. Es un montón, no Eh, pasa nada. En, Pero en, claro, eso es una cosa que te entrenas mucho, digamos, en las escuelas, por lo menos en el pasado, yo no sé ahora.
Pero en el pasado, en las facultades, no sé, de arquitectura, de artes, de lo que sea, de música, no, el profe te dice como está mal. Claro. Eso sonó mal. No estás entendiendo, otra vez sonó mal, otra vez mal. No, hay mucha corrección. En arte es muy común. De hecho, en el arte de la comedia se dice que uno tiene que hacer 100 chistes para que salga uno bueno. Sí, pero, entonces, pero ahora no, porque no, es como hay tensión, entonces la gente siente, ya me expuse. Entonces, como si yo me expuse, se me tiene que valorar mucho como que me atreví a exponer, esta fue mi idea, es como súper valiosa, y luego de repente vos decís como, está fatal. Y entonces de nuevo la gente se ofende, de nuevo como, ay, pucha. Vos en el día a día, Una vez en una agencia, al final habíamos puesto ok, una idea que era chivísima, que era como para romper esa cosa de la idea muy valiosa. Entonces era como, ok, todo el mundo tiene que traer 5 o 6. O sea, no una. Entonces de un solo, ¿no? Es como descartas una, pero quedan 4 que tenemos que evaluar, quitas otra, pero quedan 3 y ahí lo vamos viendo. El tema como de uno, demasiada importancia a uno solo. claro, Sí. si tenés una idea, sí, aquí está mi idea. Y uno es como, sí, de ahí ocupamos como 9 más para poder hablar de esta. Ajá. Porque si no, si quitamos la única que trajiste a la mesa, porque trajiste solo una, entonces ya quitamos todo lo que tenemos. Mejor, no sé, un número ridículo. Sí. Total. Todo el mundo apunte y traiga 6, 7. O la dinámica, solo malas ideas. Correcto. Como hay que lograr que la cosa se afloje. Entonces, sí, digamos Alan, que yo, bueno, lo quiero muchísimo y es tal posible de las personas con las que más converso en el mundo. Pero digamos, sí, él siente como que es temerario, como, pero yo siento que él lo hace como por otra cosa. Yo siento que él lo hace como un tipo como por un tipo como de sobriedad intelectual en donde trata realmente como de no hacer como locuras atrevidas de decir así como yo concluyo tal cosa. Y yo siempre lo empujo, como, pero yo me atrevo a hablar por mí mismo y por lo que conozco a Alan, creo que tenemos algunas convergencias y a mí me cuesta personalmente ofrecer una opinión contundente porque no creo en una realidad absoluta. Porque yo me relaciono con tantas personas que diferentes versiones de la realidad me sorprenden constantemente y yo digo, y son válidas. O sea, yo no podría jamás atreverme a decirle a alguien, hey, estás equivocado. Claro, hay ciertas líneas, ujú, ajá, hay ciertas líneas ujú, éticas y morales ujú, en donde uno dice, bueno, para eso están las leyes, para eso están las culturas que se encargan de moldear a las personas, para eso están las familias que se ujú. encargan de acompañar a los pequeños seres humanos que van en crecimiento. Eh, pero es que son tantas versiones de la realidad que yo digo, yo sé qué es lo que me sirve a mí, yo sé qué es lo que me gusta a mí, yo sé qué es lo que creo que está bien para mí. Claro, pero ve cómo lo veo yo. Alguien como vos evidentemente es súper introspectivo, estudioso, o sea, trabajas guiando gente, enseñás, sos un comunicador. Es decir, claramente estás en el mundo de como buscar, encontrar y caminar. Es decir, estás bastante como autodirigido como en una ruta con un sentido, aunque digas no hay una realidad absoluta, está muy bien, ¿no? Pero claramente estás como navegando por un camino. Pero yo el otro día lo que te decía es que hay una conchada, para mí es como ser concho, que alguien de repente tenga una pregunta y vos decís, bueno, empezar con no se sabe. No, la persona ya te está diciendo que no sabe, está preguntando. Claro, Es como, no necesariamente tenemos que ser como tan de locos, como, no es tan de locos como, sí, mira, la respuesta que yo tengo es claro. la, la mejor y la más veraz de todas las que existen y de todas las posibilidades. Pero de repente es como, ok, pero alguien levantó la mano, tiene una pregunta, hay que decirle algo. O sea, a mí me Sí, parece que sí, es sí. peor no decirle algo. Es como, mira, no se sabe, mira, No, no, es terrible y sobre todo en una posición de liderazgo. pero ahora se hace todo el tiempo.
Mira, bueno, mira, hay diferentes ideas, hay varias opciones. Y uno es como, claro, pero el chavo le pidió una. Le das una, ya estás, ojalá haga algo con eso y digamos, camine, pasa todo el tiempo, pasa en lo espiritual, en lo moral, en la vida, en decisiones de carrera, en las profesiones, como te digo, en todo. Es como de alguien quiere saber algo y es como no tenemos ruta, todo es como todo relativo y uno dice, está bien, pero no vamos a devolvernos hasta ahí, ya sabemos. O sea, supongamos que todo es relativo, que perfecto, pero entonces ahora, asumiendo eso, borremos eso quitémoslo Sí, dejemos del... la obviedad de lado y ahora sí, dame tu opinión. Claro, o sea, yo tengo un primo arquitecto que eh, es adorable, pero además respeto mucho como su opinión, pero todo el tiempo tiene ese preámbulo. Como yo le hago una pregunta muy específica y luego tengo que esperar como todo es relativo. Y yo digo, ok, no, ok, ok, perfecto. Ahora, todo lo que te pregunté, necesito que me digas lo que pensás, porque no me importa si es relativo. Para eso te pregunté a vos. Ajá. Dame la opinión tuya, que es la que en este momento valoro. Y por eso te la hice. Entonces, no, ese toque como de ya alguien me preguntó, pero no lo voy a decir porque no sé si es la verdad o no es la verdad absoluta. Sí, sí. Mira, hay una escena, yo no sé si vos has visto esta película, Second Hand Lions, es con Robert Duvall, es un peliculón, es chivísima. Es acerca de dos viejitos que adoptan un chico ahí y la película es como una película, es muy interesante, es como una película de aventura y fantasía y Robert Duvall era como esta figura que había sido de joven como un mae como mítico, había ido a la guerra y luego a África. La película uno no sabe si es como realidad o ficción Oh, porque él es como un personaje como que tuvo una vida increíble y ahora es como un viejillo ahí retirado en una finca que adoptó un chiquito. El chiquito le dice, al final le dice un tiro una noche y le dice como, yo no sé si te puedo creer, no sé si las historias que dicen de vos son verdad. Y la respuesta es muy chiva porque él le dice, ¿y qué importa si esas historias, digamos, son verdad? Verdad total, le dice, ¿qué importa? Son buenas historias. Son historias en las que vale la pena creer. Son historias en donde gana el bien. Son historias en donde somos valientes. Son historias en donde derrotamos al mal. Son historias que y el Señor le dice, mijito, es irrelevante si es verdad en el sentido que me estás preguntando si todo lo que dicen de mí fue verdad. Son las historias que a veces vale la pena creer. Las buenas historias. En las historias que te estoy diciendo, gana el bien, gana la valentía, claro. gana los valores, gana el amor, ganan los sueños. Y entonces él le Increíble. dice, mijito, no crezca preocupado de si al final era verdad o no. Sí, usted créalo, es una mejor historia que la que muchos están creyendo. Y a mí esa escena siempre me parece como chiva, porque al final te puede pasar que vos decís como, ay, yo resueno como con esto, qué bien. Ay, no estoy tan seguro si es verdad. Bueno, no sé, Inclusive también camínelo un rato. sucede que hay personas que, no sé, les gusta mucho una frase que dijo alguien o un libro que Ajá, escribió alguien y de repente sale una noticia, algún chisme o algún escándalo y dicen, ah, no, ya eso es inválido, ¿verdad? Ya invalidan una idea que a él o a ella le hizo bien por un acto de la persona que lo dijo. es exactamente eso, pero eso a mí me fascina. Esa escena en esa peli, después te voy a mandar el clip, hay miles de versiones del clip Así, en YouTube. Claro, porque es que es una escena muy chiva. El chiquito está como esa cosa de, no sé si puedo creerlo porque no sé si es verdad. Y al final lo que él está como preguntando es, no sé si es como verídico que los hechos fueron exactamente así. Y el abuelo le dice, ese no es el punto. O sea, ese no es el punto. Es una historia en donde, digamos, en esa historia el bien derrotó claro. al mal. No importa si pasó. Claro, es como cuando uno escucha alguna alegoría o no sé, se me viene a la cabeza la película Life of Pi, Ajá, que es súper, así que ajá. es súper natural y pasa un montón de cosas y al final de cuentas es, o sea, es
fantasía o es un sueño, no sé, No no importa. importa. No, exacto, imagínate que uno diga, sí, fue un librazo, pasé así que no lo podía creer todo el rato, fue inspirador, fue increíble, este libro me cambió la vida. Lo que pasa es que tengo que desecharlo, me enteré que no es verdad. ¿Sabes cuál libro es Y uno así? como, ok, pero no tiene, ¿qué importa? Voy a revelar un libro popular que es justamente eso. Think and Grow Rich es uno de los libros más populares y está sostenido sobre una mentira. Napoleon Hill era un con artist. Sí, y todo el mundo es como, este libro fue el mejor, me cambió la vida, aprendí a hacer negocios, es Sí, sí, sí. chivísima. De eso hay mucho. O sea, digamos, hay muchos casos en donde vos decís como, ok, esto no estamos tan seguros. Hay miles en donde vos decís, no, ya supimos que eso no pasó. Y uno, sí, ok, hay que aprender como a decir, ok, tengo que sostener estas dos cosas al mismo tiempo. Puedo sostener que, ¿y qué? O sea, ok, ya sé que no pasó. ¿Y qué? Esa no es la historia. Yo, por ejemplo, eh, te tengo un ejemplo. Mi padrastro, yo crecí con él como desde los 11. Yo tuve como dos papás, digamos. Estaba mi papá y Ujú. mi padrastro, ya como desde los 11, ya en la escuela, ya crecí con él. Y él era ingeniero, pero su pasión y tuvo como una segunda vida, él era egiptólogo. Y era egiptólogo, y What? pertenecía al Chicago Institute of Egyptology. O sea, digamos, le dedicó toda su vida como al estudio de Egipto y la historia de Egipto. Wow, Entonces yo crecí en increíble. una casa en donde, digamos, como Egipto era como, por alguna razón, en Costa Rica era como el tema. Em, entonces, era como este tema que se habla mucho. Y entonces él, vos sabías cosas. No, digamos, en el relato como de Éxodo, digamos, de la Biblia, era como, no, o sea, ni calza eso, ni hubiera sido ese faraón, el de Moisés, y el nombre estaría equivocado, ni, o sea, digamos, esta historia literalmente no calza. Yo recuerdo estar en la iglesia y tener que aprender y decir, digo, ok, ¿y qué? Mm. No, ¿y qué? No, la, la historia es valiosa en sí misma. No, No, no por los hechos. claro, la opresión, Mm. el Dios que está interesado en liberar a la gente de condiciones de injusticia, el clamor de los pueblos que están siendo esclavizados, el simbolismo de abrir el mar. Es decir, si no, hay que poder sostener estas cosas, sostenerlas en el interior y decir, desde que soy pequeño, sé que un montón de estas cosas en los libros, digamos, de historia y de arqueología, digamos, no En la misma están, Biblia. ajá, no Estás están, hablando. pero tengo que poder sostenerlo, porque no voy a poder decir, entonces no tiene ningún valor el libro del Éxodo, no tiene ningún valor la historia de un hombre que abre el mar con la ayuda y el poder de Dios y está liberando gente. No, no, tengo que descartar esa historia. Es una locura. Mm. Es una locura, es una postura extremadamente como extraña y fundamentalista. Yo he hablado con amigos cristianos y digamos, para ellos es como, algunos es súper importante, es como, no, tiene que ser así. Y yo digo, claro, pero tenés que también sostener la idea de que no. Es que posiblemente haya un mar que abrir. A ver, si te estoy siguiendo, estoy haciendo la reflexión Alguien tiene que interna. poder, a veces estás delante de un mar, puede ser una tragedia, Claro, es un pues, símbolo. pues claro. pu- Vos estás colocando, te- a te- ver si te estoy siguiendo, una historia como esta, la de Moisés, del Éxodo, al mismo nivel de una historia de mitología griega. Bueno, yo personalmente, me considero, soy cristiano y mi ¿Sí? religión es, digamos, yo creo en los milagros, yo he experimentado milagros. Lo que no creo es que sea necesario que alguien deseche una cosa entera porque a algo no le parece que son facts, como hechos reales, verificables de libros de historia. Por eso no debería entonces entrar a la Biblia como si fuera, o sea, no Es que importa si se dio o no se claro, es dio, que es, imagínate lo que te estás perdiendo por no leerla.
Pues solo imagínate lo que perdés. Es como, es gigantesco. Es como que alguien diga, Lao Tzu, que hay toda una tradición que dice que nació de 700 años Sí, sí. y que ya nació de Ajá, 700 ajá. y que era tan sabio. Imagínate, nació de 700. Entonces vos decís algo como no puede ser verdad, Chao el Tao. adiós el taoísmo, no hay nada ahí para mí. Pero es No que, lo voy a leer, no me voy a acercar, no voy a explorar, no voy a saber si hay algo ahí para mí, no hay nada ahí, porque ese dato es tan absurdo que que todo todo esto es eres. una mentira. Y vos decís, ¿mentira de qué? O sea, ¿qué es esa? Bueno, no sé, desde como yo lo vería, es Gastón, o como sea, que es es que esa me tontería. parece fascinante. O sea, vos estás hablando de una mirada. O sea, es que no sé ni siquiera cómo llamarla. Más abierta, más flexible, más. Ve, es que imagínate que o sea, yo recuerdo vivirlo, ¿verdad? Entonces yo estaba, yo digo, ok, pero yo ya sé, yo crecí en una casa, mi papá me lo ha explicado 1000 veces, eso no pasó así, no pasó así. Pero al mismo tiempo tu familia era cristiana. Sí, pero entonces hay que decir rápidamente que tenés que resolverlo. ¿Vos lo resolviste solo o te ayudaron? No, de ahí uno, supongo que, no sé, entre angustia y estrés A ver, tu y... padrastro era cristiano. No, Ah, no, cero, tu mamá. tampoco mucho, era yo. Y yo al final decía, nada, hay que sostener, como digamos, diría uno, sostener la tensión. Hay una tensión y la tenés que sostener y hacer espacio para que quepan las dos cosas y luego hay que poder decir, mm, a- por ejemplo, abrir el mar. Y es que para mucha gente es como, para mucha gente es súper ofensivo porque ellos sienten que lo que es importante es Los que facts. tiene que ser histórico. Nosotros tuvimos a nuestra hija menor muy, muy enferma, grave, chiquitita, grave de que estuvo muy, muy grave y con problemas casi irremediables. Y es como un mar, ¿no? Es como que te digan, hay que cruzar ese mar y vos decís, Sí, realmente no hay, sí. esto no hay forma. Esto me sobrepasa em, en todas las dimensiones emocionales, intelectuales, no entiendo nada, desesperación, es como una cosa muy extrema. Y, o sea, la chiquilla de nosotros es literal, digamos, por eso yo tengo que decir, digamos que es un milagro. Bueno, mi padrastro, que era digamos, era un agnóstico bastante militante y así. Él de viejito decía, bueno, ya no puedo ser, dice, porque mi nieta se curó. Es que era una cosa casi imposible, ¿no? No sabíamos si iba a caminar bien y un montón de cosas. Y ahorita es así como deportista y corre. Wow. Claro, lo que te quiero decir es que imagínate que una historia como esa que te puede ¿Te inspiró? inspirar y te puede decir que puedes seguir adelante y creer y que se puede dar un milagro y que un mar de imposibilidades se puede abrir. Imagínate que vos digas, jamás ni sé de esa historia, No me interesa. me interesa. No me interesa porque en el 433 antes de Cristo ya se sabe que no sé qué y no sé cuánto y no sé qué y yo tengo un libro y uno dice como, es como que perfecto, se perdió de todo, se lo perdió, se lo perdió por una tontería. Es que me parece fascinante. A ver, yo me atrevo a decir que la mayoría, es que hay muchas personas que cristianas que andan buscando la manera de justificar que todo lo que haya dicho la Biblia sea cierto, ¿verdad? A diferencia de las personas que tienen acercamiento al Tao, las personas que tenemos acercamiento a cualquier rama de la filosofía, no sé, de Sócrates, ¿existió o no existió? Me vale, es la ilusión de Platón, me vale. Imagínate, ve qué interesante. Ajá, pero yo tengo ese acercamiento con apertura. Al cristianismo tradicionalmente se le entra con, esto es la verdad, esta es la historia del mundo, esta es la historia de la humanidad. Nacimos de dos seres humanos, Ajá. ajá, y todos somos hijos de Adán y Eva. Ah, Ajá, y pero muy rápido, si sos chiquitito es y le como, pones un esto no poquito tiene de cabeza, sentido. exacto, muy rápido hay que como que resolverlo. Y Ajá, decís,
Bueno, si lo pensás un ratito, ya estás en la escuela y ya decís como, Un niño no se da calza, cuenta. claro. Entonces tenés que empezar a de repente resolver y decir, no, tenemos que poder hablar de ellos e instantáneamente casi hay que poder decirlo simbólico. Es un símbolo y entenderlo como un símbolo. Claro, ¿cómo es el origen de la humanidad? ¿Quiénes son? Si pudiéramos hablar de los padres de la humanidad, si podemos hablar de el ser humano, entonces, digamos, hay que resolverlo. Entonces, digamos, digámoslo de alguna forma, y entonces posiblemente lo contamos así. Yo no estoy diciendo, yo no, ves, hablando de que todo es relativo, yo no estoy diciendo que sí o que no. Digamos, no pretendo en este momento como resolver teológicamente un enredo milenario. Lo que sí creo es que en la actualidad, digamos, el mundo se ha vuelto muy plano y muy carente de sentido porque eh, a pesar de que todos decimos todo es relativo, se da esta problemática de que todo es relativo, pero no voy a considerar, ni siquiera a considerar estas historias a las que me podría acercar y me podrían servir mucho, porque este tiro sí decidí que esto es verdad absoluta y esto no pasó. Y si no pasó, entonces soy absoluto. Ahora sí lo veo como absoluto, entonces no me acerco. Y te perdés de mucho. Y no sé, ahorita que está de O sea, es que moda te lo que perdés. se lo vas a perder. Está de moda que van a estrenar la película de la Odisea. Esta Ajá, gran historia, ¿verdad? ajá, Que no es un hecho, no pasó. exacto, Obviamente no pasó y es un rejuntado de diferentes historias. ajá. Entonces que alguien diga, ah, no, qué pereza, no la voy a ver. No, es más, no voy a leerla. No, es absurdo, no tengo nada que aprender. Te No tengo nada que perderías, aprender. te No, perderías no de hay una nada. belleza. En esos héroes, en esa tragedia, no hay nada que aprender. Ujú. Porque no es cierto. Sí, obviamente no pasó, entonces ¿para qué me voy a leer ese libro? Ujú. Y vos decís como, ok, muy raro. Y eso que yo creo que yo soy, digamos, yo soy muy creyente y ¿En qué en, crees? yo creo, yo Sí. personalmente creo que la historia del cristianismo, yo he dado muchas vueltas y he llegado viejo a creer que es, digamos, he creído que es la verdad y que es una excelente historia. Dios se involucra, Dios viene al mundo, O sea que Jesús es verdad. así Ok. literalmente, viene al mundo. Sí, claro, pero es que además es muy interesante que es este, es este Dios que no es como el que típicamente nos venden. Nace pobre, trabaja, vive en el anonimato como por 30 años, tiene una vida como bastante En ordinaria. los últimos tres la pasa mal. Luego es muy extraordinario, enseña cosas complicadísimas, es súper maltratado, Es rebelde. claro, y plantea cosas en aquel momento pavorosas, antigobierno, antipoder, a los evangélicos y bueno, y a los católicos y acá prácticamente a todas las ramas del cristianismo no les gusta, pero es bastante antidinero. O sea, es realmente una visión Ascética prácticamente. como realmente, bueno, y sí, entonces podríamos verlos como una visión realmente como de otro mundo, como vas hablando de un reino de los cielos en donde podemos como eh, confiar en Dios, sentirnos queridos, pero aún así, digamos, es como maltratado y no pone, no resuelve las cosas como con guerras. Y, o sea, si tomamos como lo que te dije de Hand Lions, de esa película, digamos, qué buena historia en qué creer. O sea, es tan increíble, aunque yo la crea, pero es como tan asombrosa. Ajá. No, Maravillosa. es como Dios al final toma un rol en donde además está viviendo e identificado con la gente que sufre en esta tierra, que no es privilegiada, eh, que vence a la muerte, que, digamos, nos abre un camino que en el cristianismo es, digamos, como el camino que llamamos el camino a la salvación,
en el sentido de como hay un camino en donde podemos seguir, eh, podemos, como decía él, digamos, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Es un llamado, es una excelente historia y tenés como que lidiar con la tensión que puede haber. Y a mí me pasa. O sea, No, no racionalizarla demasiado. no, porque digamos, yo soy, a pesar de que, digamos, a los ojos de cualquiera y posiblemente soy como súper conservador, digamos, voy a la iglesia y hago cosas así y hablo de esto en un podcast. Hay un montón de cosas en las que yo no soy, digamos, literal. Y cuando tengo ese choque que constantemente me pasa, lo tengo que aprender a sostener, porque si no, lo que me pasaba de joven era que tenía que soltarlo. Ajá. No puedo sostener esta parte de la fe cristiana, entonces la suelto toda. ¿Te pasó? ¿Por Claro. temporadas No, o no, por años. por años? Sí, claro. Pues dijiste, no, esto Sí, bueno, además, personalmente, es que a mí, además, me gustan las religiones, me gustan las te tradiciones. gustan. Sí. ¿En qué sentido? Me- me- ¿Qué valor les ves a las religiones? no, no, inmenso. ¿Por qué son Inmenso, importantes? inmenso. No, son, digamos, prácticamente lo que incluso en la vida moderna consideramos como valores y ideales. Y cada vez que sentimos que hay como sueños que valen la pena y cada vez que decimos, ay, era buena persona, realmente en el fondo lo estamos comparando con lo que a través de miles de años han sido Pues, los parámetros que todas las religiones alrededor del mundo han establecido como esto es un buen ideal, no, esto es algo de valor, esto es, digamos, valiente, esto es algo por lo que se puede luchar o esto es una buena, en el oriente está todo lleno como de esto es una buena vida, esto no es una buena vida. En el oriente hay mucho como de el wise man, el sabio y el fool, que podríamos traducirlo como el tonto, pero el fool el es ignorante. casi como, exacto, como el que actuó siempre en ignorancia, como wise man y fool man, y está lleno siempre como de esas historietas chiquitas y siempre, y son de tradiciones, donde te dicen como, y entonces lo enseñaban mucho como en cuentitos, y el sabio hizo tal, Sí, son pequeñas guías y el éticas. tonto hizo tal. O sea, a ver, Entonces a mí esas según, cosas, digamos, me fascinan porque son cuentos tan viejos, son cuentitos tan viejos y vos decís, qué buen cuento, todavía funciona. Entonces a mí me parecen que son como muy chivas. ¿cómo haces con tus hijas adolescentes para... Las dejo un poquito, las dejo, mm, las dejo desarrollar sus, sus creencias bastante a su manera. Ok, No, no, mi esposa y yo casi que toda la vida hemos sido así, no hemos impuesto nada. eh, yo a veces, digamos, yo puedo decir, yo voy para la iglesia y puede ir el que quiere, nadie tiene que ir. te acompañan. A menudo, muy a menudo. Lo que te quiero decir es, digamos, no hay una regla, nadie Ajá, tiene que es que ir. tienen que ir. ¿Cómo haces para lidiar con esa idea de que y si no siguen los estatutos cristianos no van a ir al cielo? Bueno, es que eh, bueno, no importa, aunque el episodio sea un episodio como bastante teológico, no necesariamente es así. No necesariamente nada más como porque no seguiste los estatutos cristianos no vas al cielo. A mí me interesa conocer lo que vos sabes. No necesariamente es así. Y no necesariamente todas las teologías o planteamientos cristianos son así, no necesariamente es El así. cielo y el infierno son símbolos también. Yo creo que son como estados en los que puedes estar y vivir. Y yo no sé si después de la muerte los podrás vivir y experimentar, pero la forma en que yo lo veo, Ajá. yo, es que hay muchas cosas que no
creo que estén como bien planteadas a nivel profundo, digamos, de cómo han, digamos, por alguna razón la gente tiene esta idea muy rara, que es como, Dios es como eterno y es atemporal, pero por alguna razón, eh, tu muerte es como se acabó el timer y se apaga. Ajá. Y yo digo, ¿por qué? No, Dios no es atemporal. Digo que mi reloj biológico que tiene que ver ¿por qué Dios, digamos, la relación de Él conmigo tiene que ver con mi tiempo biológico, Físico. físico? Es como, se te acabó el tiempo. Te acabó el tiempo, te tenemos que mandar al infierno ya, porque ya, Ya te mira, tocó. ya chocaste con el tráiler en un mal día, en el que ibas maldiciendo la Sí. existencia. El día en que te cagaste en... Ajá, entonces vos ahí vas maldiciendo todo y en este momento se Se te acabó finí. el tiempo. Ay, qué lástima. Ahora en todo lo que pasa es que te tenemos como que rostizar en el infierno porque te pescamos en un mal momento y como se te acabó y se te apagó el corazón en este momento, estás perdido. Eternamente. Sí, porque aunque yo sea eterno y podemos seguir conversando y yo soy siempre igual, ya hoy no. Pues yo ahí, digamos, yo digo, ahí colapsa mucha cosa, digamos, personal. Entonces, yo puedo estar perfectamente equivocado, pero digamos, la misma Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero eso aplica para vos también. Claro, entonces yo digo, pero si ayer, digamos, si ayer me amaba y me salvaba, ¿por qué que yo me muera tenga nada que ver con que entonces ya mañana no? No, y me salva mañana, me salva otro día, me salva en el futuro, me salva en todo momento. Es decir, En otra forma de vida. claro, yo no entiendo la idea de que Dios por alguna razón se rinde de mí si nunca se rindió. No, la historia de él es no, que no se rinde. ¿Vos crees No que... es como si te digo, volvemos al Éxodo, es como usted es el Dios rescatador, pero por alguna razón decidimos que no, que ya no, ya te moriste. Y yo digo, pero si no es la idea en general no es de que si hay un planteamiento de que hay algo más allá de la muerte, pero porque es que Dios ya cambió de opinión. Gastón, estas son Y tus perdón, reflexiones. no, esto es, hay, hay grandes tradiciones, grandes cristianas que no necesariamente creen como en la versión metódica, organizada de panfleto, de brochure, digamos, del protestantismo reformado que llegó a Latinoamérica, que es como una secuencia como más como de pasos Para salvarte o para evitar el infierno. ajá, no necesariamente es así, es más chiva, ¿no? A mí me fascina la historia y como te digo, me fascinan las religiones, me fascina la historia de la religión cristiana y te podría decir que, por ejemplo, hay iconografías muy viejas en donde, por ejemplo, en la iconografía antigua, digamos, bizantina, en todo el lado como del oriente, toda la tradición, digamos, como ortodoxa griega y toda, es lindísimo, ¿no? En las imágenes de la resurrección, todas las imágenes, las podés revisar, en todas las imágenes, Cristo tiene agarrado ni siquiera de la mano, del brazo, jala, y volvemos al símbolo, jala y saca a Adán de la tumba. Ni siquiera es que Adán dijo, salvame, o sí, yo hago la oración, o no tiene nada que... para ellos, la resurrección de Cristo saca a la humanidad de donde está, ¿no? Y en las imágenes ni siquiera lo tiene agarrado de la mano, lo tiene agarrado como cuando agarras un Claro, chavalo claro. del brazo y literalmente lo jalás. Y en las imágenes lo está agarrando en todas del antebrazo y lo está haciendo sacado para afuera. Entonces, como te digo, digamos, no es tan fácil. Tal vez soy yo tratando de resolver conflictos gigantescos acerca de la vida, la muerte y esto y lo otro, pero Pero es que esta idea en mis fundamental, búsquedas, como yo he tenido que buscar como para que yo sí, digo, uy, no me calza esta imagen con esta, busco en la historia y digo, ay, mira, ¿no? Qué montón de gente, prácticamente todos los padres de la iglesia no pensaban en como la fórmula sofisticada, moderna
digamos, como de conversión, que es casi como metódica y hago estos pasos y entré aquí y rompo estos pasos y me salgo de acá. No, es como más como una experiencia, una vivencia y además el que me saca de la mano y me salva es Dios, es un asunto que hace Él, que me saca el hueco, porque por alguna otra razón además es como pusimos en las manos de gente que no está interesado en Él, que sean ellos los que tienen que estar interesados en Él. Y es como, Daisy, ya estoy perdido es porque no me interesa. Entonces, sálvame vos. Ujú. Y esas imágenes, digamos, son muy lindas. Digamos, la iglesia primitiva y los padres de la iglesia no tenían nuestras fórmulas. No estaban las fórmulas. Sí, Esas son es algo fórmulas. moderno. Lo que llegó a Costa Rica es, y en este momento en casi todo Occidente, es bastante una herencia como de un protestantismo súper organizado que inventaron los europeos, alemanes y suecos. Y entonces es una cosa que es de como ellos. Cuadrado. Sí, y hay como un brochure, como ensamblar una máquina. Pasó esto y entonces hacemos esto, pero si ponemos este tornillo, este pedacito se arregla. Si decimos esto, se arregla de esta forma. Y luego aquí está como el panfleto de lo que repetís y decís, cumplimos con esto y todo. A ver, Gastón, Y, porque y, hay una idea fundamental del cristianismo, por lo menos, de nuevo, el popular, que es que los cristianos van al cielo cuando son buenos cristianos y los que no van al infierno. imagínate que cuando son buenos cristianos, imagínate que puedan ser cristianos y además ni siquiera se salvan. Sí, sí, exacto, exacto. Y eso es lo que... Sí, sí, ¿Cómo se lidia con eso? bueno, es que por eso te digo que han transformado el cristianismo como en una cosa de el cielo y el infierno. Yo no sé, por eso diría que está interesante. Yo diría que podrías como uno abrir como el Nuevo Testamento y decir, yo voy a leer el Nuevo Testamento como con ojos frescos. Yo voy a leer el Nuevo Testamento como con ojos frescos y vamos a ver si se trataba, digamos, de esto. Digamos, el Sermón de la Montaña es muy como que se supone que es como el eje central de la vida cristiana y está muy enfocado en las bienaventuranzas, que además ni siquiera no suenan tan chivas porque es como bienaventurados los pobres, bienaventurados Mm, los que lloran, mm, bienaventurados los que buscan justicia, eh, bienaventurados cuando son perseguidos y luego, digamos, llega como al centro, como digamos, como de vida, que es busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, ¿no? Como comida y cosas les serán añadidas, pero es realmente, y vos decís, luego terminás todo el sermón de la montaña y vos decís, bueno, digamos, todo esto vos decís no es acerca del cielo y del infierno, es acerca de, no, ese enfoque como busquen el reino de Dios y su justicia, no, aquí, ¿no? Eh, yo creo que es que si fuera sistemático como le están queriendo plantear, prácticamente el libro sería como esa modalidad de brochure. Es más como, ok, vean, esto es facilísimo. Funciona así, ¿verdad? Esto es así, se hace esto y se hace esto. Y de esto se trataba, es súper corto y listo. Estas son las reglas. Te acercas y no necesariamente es así. Te acercas y digamos, por ejemplo, en el primer sermón que predica Pedro en el libro de los Hechos, él dice que lo que él plantea es que Cristo nos vino a salvar de este siglo malo, de este tiempo malo. No, no de el, es que el infierno moderno que nosotros tenemos, el actual, o sea, el infierno actual, o sea, el de el ahora. infierno está aquí. Sí, pero lo que quiero decir es que el infierno, digamos, de nuestro imaginario, Ok, ok, el infierno oficial, lo inventó Dante. ya, ya. El fuego, el El castigo oficial, eterno, ya. o sea, digamos, ese. Esa imagen que todos tenemos cuando pensamos en el infierno, lo inventó Dante. Ajá, correcto. Digamos, ese ya, digamos así, como detallado como lo conocemos, es ya como muy avanzado en el tiempo. Ya. Eh, y heredamos otras imágenes, digamos, también grecorromanas.
como un concepto que ha avanzado. Digamos, yo sí creo que hay un aspecto de salvación, porque digamos, Cristo decía, ¿no? Pero salvación, ¿en qué sentido? Porque te salva de tu condición, te puede salvar de tu condición. O sea, yo estoy perdido, yo siempre decido mal, siempre voy mal, Tengo adicciones siempre, o... sí, veámoslo en las palabras que a la gente no le gusta, siempre peco, no puedo parar de mentir, no puedo parar de robar. O sea, las incongruencias que tengo, cuando yo logro alinearlas, sería la salvación. Claro, pero no podés solo. Entonces, porque por alguna razón incluso tratás y de repente no lo lográs. Y de repente decís, no, sí, yo lo que voy a hacer es que yo le voy a, veámoslo así, esta historia me dice que Cristo me salva y me ayuda. Yo voy a probar esto, yo voy a ver si de verdad me puede salvar. Y de repente te das cuenta, mira, me salvó. ¿Y cómo haces vos en el día a día para practicar el cristianismo? No, es muy difícil, imagínate. Se siente uno facilísimo, sabes que no estás dando la talla porque es, es realmente, por así decirlo, imposible. Es Es, como impos- perseguir la sabiduría, es, impo- perseguir la es iluminación. imposible y entonces al final nada, pedís tener la gracia de hacer lo que se pueda. Pero a ver, vos orás, Sí, meditas, sí, lees la Biblia, sí, todas esas. vas a misa. Sí, sí, y de ahí. Esa siempre es, esa siempre es la pregunta complicada porque lastimosamente no es, y no es nada fácil, digamos, ser cristiano. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que una de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Y no es nada fácil, digamos, ser cristiano. Como digamos, no sería nada, pero voy a hacer ahí un paréntesis. Yo que te dije que digamos que me gustan todas las religiones, digamos, no sería nada fácil ser seguidor de ninguna fe ni ninguna tradición. Digamos, no era fácil estar en el monasterio Zen de Thich Nhat Hanh. No era nada fácil. Que a final de cuentas había una regla y había unas cosas. El cristianismo es básicamente imposible. Es básicamente imposible. Pero tenés que creer que bueno, yo es que creo en Cristo, entonces creo que está presente, que podés, cuando no pudiste, pedir fuerza para pedir perdón, para evitar decir esa animalada una vez más, para controlar el impulso que no puedes controlar, para no perder la ruta, para soltar, no sé, una ambición compulsiva que sea una locura que no puedes parar, o para pedir ese milagro gigantesco que es ese mar que no podés, tenés que hacerlo. Y entonces, digamos, yo diría que, como te digo, s- eh,
Yo diría que vale la pena el acercarse, porque la gente, además en la actualidad la gente te dice cosas como súper locas, como, a mí a veces me dicen cosas como, no podría ser cristiano porque, no sé, ve todas las matanzas que se dieron como en la Edad Media o algo así, y uno es como, sí, claro, son un desastre, pero digamos, es como decir, no puedo, voy a desobedecer toda regla de todo gobierno porque, digamos, los gobiernos seculares han ido a guerras mundiales en donde, digamos, se han muerto millones de personas. Eh, y entonces vos decís, es como, esto es como nada de lo que ningún gobierno tenga que decir tiene ningún sentido, ninguna regla tiene ningún sentido. Entonces, muy fácil caerías en un tipo como de nihilismo absoluto, en donde nada más rechazas todo porque todo tiene la posibilidad de fallar. Ujú. Y vos decís, claro, lo que pasa es que en este mundo casi que todo falla. Yo te diría que, bueno, una de las cosas que yo he creído, y quiero saber qué opinas, es que yo no podría ser cristiano porque tradicionalmente el cristianismo implica que hay algo bueno y hay algo malo. Es absoluto, Ajá, ¿verdad? Y lo malo es lo no cristiano. ajá. Ujú. Además, bastante como además dependiendo como del matiz específico, para alguna gente es como un poquito peor y otros más Exacto, tranquilos. es súper ambiguo. Sí, pero podrías, digamos, por eso yo diría que el acercamiento es chiva, digamos, uno se puede acercar y uno puede decir, bueno, era tan así, no, bueno, mm, hay, eh, hay un montón de cosas, digamos, en que Cristo era bastante tajante, un montón. Pero me parece que las está diciendo simplemente como para decir, no, el ser humano es así. Hay un momento en que lo criticaban como por lo que comía, como por las reglas de los judíos, como está comiendo algo que no es kosher. Ya. Y él al final responde, pero si no es lo que como, digamos, lo que hace sucio a un hombre, es lo que dice, es lo que piensa, es lo que sale de su corazón, ¿verdad? Y al final era como esta cosa como de volver la tortilla y decir, bueno, pero podemos observarnos, lo que te está saliendo del corazón no es muy bueno. Te está saliendo insultos, te está saliendo maldiciones, te está saliendo. Ujú. Entonces, de ahí sí, en esas cosas que yo era tajante, era como que ese, digamos, no, eso es, es malo. Lo que pasa es que yo no lo veo a él, digamos, cuando lo leo, no lo veo aislando gente. Digamos, no veo esa actitud. Veo muy como, Si no andaba condenando, ay, te vas a ir al infierno. no, digamos, Sino no más lo bien era, veo. era hablando más en positivo de, Sí, no lo veo este es el haciendo, camino. claro, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la Ajá. vida. No lo Hay que veo, amar. sí, claro, y amar es complicado porque entonces es así y no ofendemos y como dice él, no le decimos, no ofendemos a nuestro prójimo y el prójimo es todo el mundo y son esos vecinos que también nos caen mal y también deberíamos ayudarlos y los ejemplos son súper complicados porque son realmente muy retadores. Sí. Es entonces, como te digo, es imposible. Vos me decís, ¿cómo vives como cristiano? Y dice, ve mal, porque digamos, es muy retador. Los niveles de él son muy retadores. El que te cae mal es al que quisiera hacerle buena intención. Digamos, él constantemente está como empujando los límites a un camino que no se hace, digamos, muy natural. Pero es, sí es muy, muy, muy agresivo contra las estructuras religiosas. Ahí sí se pone agresivo. O sea, Jesús no era cristiano. No, pero además en sus discursos es bien agresivo. O sea, a quienes realmente les dice cosas bastante conchas es a las estructuras religiosas de su tiempo. O Ujú. sea, les dice hipócritas, les dice que son tumbas llenas de huesos, blanqueadas por fuera, pero repleto muertos por dentro. Mm. Les dice, se preocupa. Severo. Ah, no, o sea, realmente bastante ofensivo. Ujú. Y como, bueno, al punto que al final era como que hay que matarlo. Ujú. Sí, Es como, ok, sí, creo que hay que matarlo. se lo ganó. Ajá, ajá, es como, hay que matarlo. Pero digamos, muy, Ya. muy agresivo, pero yo no lo veo siendo muy agresivo nunca con la gente. No, no, de hecho, y a Judas no es como que le dice, hey,
la vas a pagar en el infierno, ni No, siquiera. no, es que yo diría que hay que acercarse, ¿no? Y leerlo y de Sí. repente, eh, A mí lo que me está quedando, Gastón, hay que es es decir, que si solo porque, si yo tengo ciertos choques contra esto y te necesito rechazarlo todo porque tengo un par de temas con los que no puedo, entonces es el famoso como dicen en inglés, ¿verdad? Throw the baby with the bathwater, es como iba a botar el agua de la tina y junto con el agua de la tina boté se al fue el bebé bebé. también. Es decir, me volé todo y no estoy seguro que la gente gane mucho en hacer eso. A final de cuentas, caes Ujú. de yo no sé, algo estás viendo, la gente se está alimentando de algo. 2 horas de reels y Que señoras que no, son desconocidas que le estás jamás va a diciendo, ser mejor. no, no, pero hay estas cosas que es como, no me voy a acercar, no lo voy a explorar o no sé, o no sé, es complicado. Yo a Pero veces pienso que la gente, digamos, que a mí también me choca, obviamente. Es que uno no es tonto, choca. La gente es como, todo es plata. Pero es que ahí todo es plata. Bueno, primero que nada, no en todo lado, pero sí hay mucho asunto, digamos, con problemas de que pasan pidiendo plata. Mira, imagínate una historia de una religión en donde de los primeros núcleos, de las primeras 12 personas, uno ya era platero y vendió al maestro por plata. Entonces uno dice, imagínate ahora, y uno dice, ¿cómo te dicen? Pero todo es plata. Y uno dice, sí, pero está en la historia. O sea, está ahí. El primero ya lo vendió por plata. O sea, en el arranque ya un chavalo, al líder ajá, por plata. por plata. Sí, evidentemente tenemos un problema con la plata, los humanos. Porque, claro, ahí está. No es como, no, aquí no tenemos interés en eso. Y uno dice, no, la historia dice que Judas fue por plata. Un negocio, lo negoció. Entonces, de ahí, uno diría, sí. Yo creo que mejor uno dice, no, pero es que hay mucho platero y mucho ladrón. Sí, no todos. No todos. Yo conozco gente excepcional. Excepcional, gente excepcional. Y tal vez uno puede hacer eso. Tal vez tengo mucha paciencia, pero no creo. Yo creo que es que ahí están y hay que tratar de verlo. Y mira, eh, qué chavalo más excepcional, qué vida más interesante, más sencilla. Em, cuando yo, que me preguntaste si fue por años, cuando yo por años, yo dije como, no se puede ser cristiano, es muy cansón, es como muchas reglas, esto es desesperante. Y bueno, igual fue un tiempo que disfruté mucho y leí mucha historia y mucha filosofía y pero luego empecé a notar un patrón. Los pensadores y los filósofos y los autores que se empezaron a transformar como en figuras que yo admiraba, todos eran creyentes y todos estaban siguiendo un camino. Entonces, digamos, yo dije, no, la verdad es que no hay nada que seguir. Y luego yo decía, ok, pero toda esta gente que me suena profunda y que me suena interesante, que ¿Te me suena acuerdas de admirable, quiénes? sí, bueno, digamos, leí, bueno, escuché múltiples veces, digamos, la biblioteca entera de Alan Watts. em, y luego leí muchos libros de filosofía integral, digamos, de Ken Wilber. Y luego con Ken Wilber descubrí muchas de sus conversaciones o con líderes de pensamiento mundial o líderes de múltiples religiones. Y siempre aparecía algún monje que me sonaba como fascinante. Y siempre aparecía alguna monja fascinante o aparecía em, o aparecía simplemente algún autor de libros y de nuevo era fascinante y todos donde te consumís, todos simplemente, todos eran,
todos eran creyentes, no necesariamente como de la forma más estructurada y más Ujú. em, Metódica. típica, como, pero todos eran. Eh, y luego te das cuenta como que están todos, o incluso hasta novelas, ¿no? Es como leo Dostoyevsky y es como profundamente creyente, y luego lees otras cosas rusas y Tolstoy también, y luego saltas a otro lado, y está todo este montón de figuras que yo decía, wow, qué maravilla, y todos como que la mayoría comparten como algo que era como, no estaban en esa nota que estaba yo como de, esta religión es lo peor. Todos estaban como no. No, sí, y muchos tenían relaciones complicadas con su propia religión, pero todos estaban como casados como con que había que buscar algo. Y entonces al final fui como realmente haciendo las paces en el sentido de decir, bueno, necesito, tal vez necesito recuperarlo. Ujú. Eh, Y de ahí no significa que sea ninguna receta mágica, esa es la otra cosa. Digamos, por ejemplo, yo no siento que sea mágico, no se cura todo. No, de repente no significa que sos como inmune a nada. Digamos, Alan sabe, digamos, se puede padecer y sufrir de todo, depresiones, ansiedades, las crisis te llegan, toda hueva igual. Es que no estás exento. ¿De qué estás exento? No estás exento de nada. Pero ese es el cristianismo que te digo que por alguna razón la gente no quiere ver. Es como no estás exento de nada. Le fue pésimo a Jesús. Fue pésimo. Bueno, eso no suena tan esperanzador. Exacto, claro. Y no es por eso es una historia tan interesante. Es que ni siquiera nació cómodo. La Ujú. cosa, es como la cosa estaba medio pal tigre toda la vida. No es como es un operario. La palabra de todos, digamos, todos decimos como era carpintero, pero en realidad la palabra, digamos, era como tectón, que es en realidad ser más como un albañil, como un maestro de obras. Y entonces vos ves ahí los maestros de obras en el bus, ahí que vienen de la construcción, agotados, y de repente decís, Duro. ok, Dios encarnado es ese. Ese fue como la figura que agarró. Digamos, no fue como mae, como las figuras actuales, ¿no? Como toda como exitoso, un chuzo, todo me fluye. Parece que no, ¿verdad? Y entonces de repente, sí, no es como la invitación más chiva del mundo, pero al mismo tiempo, cuando vos decís que como la vida tiene sus aspectos bien fregados y que son bien complicados, por lo menos esta es una religión que te dice, ajá, sí, nosotros sabemos. Sí, sí, vieras que, digamos, el que dijo yo soy el camino era un toque raro ahí, ¿no? Incluía mucha como Mucho complicación, mucho complica. Sí, sí, problema, sí, no era cómodo. no era cómodo. Y entonces, eh, como te digo, hay que hacer espacio como para eso. Hay una versión, digamos, de la religión cristiana que en el presente sigue siendo así. Es como, mira, no, es como esos sufrimientos. Ay, qué raro vos que no te está yendo muy bien, qué raro esto, qué raro lo otro. Te falta acercarte más Te a falta Dios. ese ajá, o sos como, que seguro es que sos un maer como todo pecador o algo te pasó, pero de repente te topa gente que te dice como, no, hombre, si es que así es. Ya, así Es es la que vida. así es la vida y más bien estamos como, nos acompañamos aquí entre nosotros y entre el grupo y entre la gente y aquí estamos por vos. Y, pero de ahí sí, como en todo hay que como buscar y tener paciencia y hacerse de buena compañía. Y no significa que yo considere buena compañía no, solo Solo cristianos. nada no, no. Soy íntimo, digamos, de Alan, que compartimos una amistad con él y me parece una maravilla, digamos, ser amigo de él. Yo no necesito que él sea diferente. Ajá, No lo necesito, no, él es así, ¿no? total. Eh, eh, mm, y es que imagínate que casi que, bueno, yo siento que en ese sentido comparto como con vos, no es como casi como irrespetuoso, que es como yo me quiero hacer amigo de vos, pero te quiero cambiar. No, Sí, ya estaría. no tiene sentido, ¿verdad? Está como esta idea que es como, em,
me quiero hacer amigo de él, pero en el fondo es porque también lo quiero cambiar. Para salvarlo. O sea, Ajá, viene de una buena intención, pero es que ya estás pretendiendo cambiarlo. no, yo quiero ser amigo de él. Punto. Claro, yo quiero ser amigo de él. Gastón, hay un tema más que quiero hablar con vos, pero antes de pasar este tema de manera abrupta, porque esto nos va a dar para 3 horas o más, quiero hacerte saber que me has regalado un punto de vista que no estaba en mi radar y es entender el cristianismo de la misma manera que yo quisiera entender cualquier otra escuela de filosofía. O sea, no desde verificar hechos, sino entender los símbolos que hay detrás de las historias. Sí, como te digo, yo creo en la fe cristiana, pero yo no creo que ganes nada con no explorarla. Yo no creo que ganes nada con no leerlo. Yo no creo que sería, a ver, supongamos que vos y yo estamos leyendo las meditaciones de Marco Aurelio, que sé que las conoces Arguillo, arguillo. profundamente. Entonces, te topás con sus notas más religiosas de todas. Y vos decís, cierro este libro. Este roco, este roco es más religioso que mi abuelita. O sea, qué horror. Voy como por la quinta página de esta vara y al final de cuentas se acabó y se cierra esto. Bueno, de repente, y lo que te quiero decir es que tal vez uno dice, mira qué interesante este pasaje, Marco Aurelio diciendo que es muy interesante, como cuando él se pone a decir como yo rezaría de esta forma, esta es mejor forma y esta no es mejor forma, y él está como explorando incluso en su vida de oración, y que vos digas, ah, sí, mira, lo que pasa es que todo esto de él yo lo voy a ignorar porque me da la gana. Bueno, sí, está bien, pero está un toque raro. Es como te estás leyendo el libro como por la vez número 10, ¿no? Y de repente puedes probar. Es decir, em, el rechazo en seco de algo, porque un pedazo no me funciona, es como te volaste toda la posibilidad. Sí, es vago cognitivamente. Es Y como, no, y además quité toda opción, sí, quité toda posibilidad te de esto. perdiste de... Sí, lo perdí por completo. Ya, cero de esto que yo decidí. Además, la otra cosa es que a veces lo decidiste cuando tenías como 16. Y es como, ok, y entonces de repente alguien te dice, como, ok, pero tenés 40, digo, es el momento. Esa decisión la tomaste como en cuarto año del cole. Podrías como revalorarla, no sos el mismo. Ajá, ajá, O sea, ¿me entendés? total. Uno es como, recuerdo a mi papá, era así, era insoportable. Entonces, nunca en mi vida, pues, mi papá me obligaba a ir a misa cuando yo estaba en el colegio, y entonces lo odio. Y uno es como, ok, ma, pero tenemos 53. Digo, Ha pasado el guillo de rato. digo ya, ¿no? O es como que realmente aquel momento de 14 años como fue, es como, digo, ya, estabas en octavo de cole, como que ya pasó. Podrías de repente ver si aquella cosa no era tan pavorosa. De repente te das cuenta como, ay, qué inteligente era mi papá en aquel momento que nos obligaba a tal cosa. O sea, digamos, a veces son como unas tomas de decisiones que son como de una edad tan temprana, que es como raro, nunca la volviste a evaluar Claro. por el resto de la vida. Y entonces es como, bueno, es que además no me voy a acercar a esto como cuando tenía 14. Yo no me voy a acercar así. Yo recuerdo estar con un psicólogo que estaba conversando con Milton Rosales, que eh, un psicólogo interesantísimo y es adorable. Y entonces yo estaba hablando con él y yo recuerdo que en esa época, entonces yo me quejaba y yo le decía, no, mis experiencias en la iglesia fueron pavorosas y no sé qué, y una quejadera. Yo pensé que me iba a decir, sí, es terrible. Y me dice como, ok, pero tenías 17 y me dijo, eso fue hace como 15 años, Gastón. O sea, digo, llevas 15 años diciendo lo mismo. Digo, ¿cuántos años vas a repetir lo mismo? Como, digo, me dijo, "Ah, fue hace tanto. Eras un chavalillo. Claro. Sos un roco. O sea, ¿cuántos años vas a venir a decir la misma vara? Wow. Wow.
Eso está poderoso. O sea, es como, mae. Sí. Y él me dijo como, ni la historia suena tan terrible, ni lo que me estás contando es tan así. Tal vez te impactó mucho, pero tenías 17 y es como, tener dos chiquitos, o sea, es como, ¿cuánto tiempo va a pasar? O sea, es como, o sea, que él, y yo recuerdo ese tiro de decir como, yo esperaba como full apoyo, como de qué horror, esas barbaridades, las instituciones y las Sí, sí, barbaridades que sí. hacen, pero el chaval fue como, mae, no sé, me suena como una historia de un adolescente que como que, wow, te volaste la vida entera contando el mismo cuento. Y él me dijo, y yo diría como que pasar la página, tal vez. Milton siempre me hacía eso como en terapia, que era como, bueno, resolvemos esto hoy mismo ya, como ya en los siguientes 20 minutos y ya. Que ya ha pasado suficiente tiempo Como contando la misma ya. historia. Sí, él me hacía esas varas Ah, así. Sí, qué sí, él era interesante. muy como brillante en ese sentido. Cool. Que era como, no hablemos de esto ya. Me encanta. Y uno como, no, pero, no, como no. Hay que resolverlo. Ajá, un tiro de hecho, solo te lo cuento como anécdota que me parece espectacular de él. Un tiro salió, yo no me acuerdo cómo se llamaba la secretaria, no sé si Tatiana o algo, pero recuerdo que se acabó como la cita, salió y le dijo, Tatiana, no le vuelva a dar cita a Gastón. No le dé, va a llamar, no le dé, esto se acabó. Wow. Sí, ¿Y vos sí. cómo te sentiste en ese Yo momento? como, ay, qué más necio. Y me dice como, ma, es que ya, Suficiente. sí, me dijo, o sea, realmente, tema terminado. Gastón, uno de los temas que más te está apasionando últimamente es la IA, ¿verdad? Y bueno, ya ha avanzado demasiado desde la última vez que conversamos al respecto. Y tengo dos aristas. La primera es, estamos viendo en la IA el reflejo de justamente la queja inicial, de la cultura de la cancelación. Es demasiado complaciente, ¿verdad? Y Ujú. eso va a incidir directamente en cómo las personas se comportan fuera de las pantallas. O sea, la inteligencia artificial va a empezar a moldear la cultura. Sí. Eh, Ese es el primer comentario. Y lo segundo, mi pregunta es, ¿cuál es tu visión a futuro? ¿Qué tan relevante va a ser la IA para la próxima década? Sí, lo de que es demasiado complaciente, eso es un tema bien, bien complicado y es bastante serio. Eh, además, tiene el mal de que ha sido entrenada como con todo lo que todos decimos, entonces, digamos, la IA, digamos, padece de lo que hablamos al inicio de la conversación. De repente, tienes una pregunta y no te la contesta. Alucina y medio. No, pero además de repente es como, empieza como con Sorry. mira, todo es relativo, no sé qué Sí, decirte. sí, sí, sí. Y a veces Es el era reflejo como, de la cultura. claro, es tremendo porque al final es como estabas en algo y le preguntas como cuál fue el mejor compositor de música clásica y te dice de un solo, todo es relativo, no se sabe, todo es de gustos y uno como, mae, sí, estoy haciendo, supongamos que viéndolo en términos como infantiles, es como, ok, estoy haciendo una tarea de estudios sociales y necesito poner, Una respuesta. ajá, es como, creo que me deberías haber dicho Bach o Mozart o inventa algo y me decís algo. Mi papá me hubiera dicho algo, un tío me hubiera dicho, alguien me hubiera dicho algo, no puede ser la inteligencia artificial y que lo que me digas es como, mira, y una gran explicación de por qué no sabes nada. Y eso es ese reflejo de lo que estamos, de lo que ha estado pasando, como te digo, que es como no hay postura, no hay nada. Es agravado con el hecho de que si le decís, para mí fue Mahler, para peores te responda, tenés razón, es el mejor, ay, tenés razón, sí, mejor que Bach, sí, más importante que Mozart, es cierto, Ajá, me parece fascinante. veo tu punto, vos definitivamente tenés más insight y un análisis más profundo que los demás, y eso es, solo imagínate lo pavoroso que es eso. ¿Qué tan pavoroso puede ser? No, es muy serio porque estamos hablando de que cada persona que se sentó ahí a decir cualquier tontera, se la aplauden. Y para peores queda en las manos de la persona ser rigurosa
con sí mismo y exigirle al IA que quiere que específicamente le corrija sus propias ideas que a nadie le gusta que le hagan. Sí, sí. Es Retame. es súper enredado. Yo lo que he hecho es como que lo pongo desde el principio como en las reglas y en los ¿Ah, parámetros sí? internos, en los settings, ¿Cuál es el prompt que vos pones? que no puede, o sea, bueno, primero que nada, que es prohibido decirme que tengo buenas ideas. ¿Usted te imaginas lo difícil que es tener una buena idea y que cada animalada que uno diga y ya diga que es una buena idea? Uf. Qué buena idea. Usted es una idea pésima. Entonces vos decís, mira, creo que voy a empezar un podcast sobre cómo hacer slime y no sé qué, y siento que va a ser un éxito y que ya te diga, es cierto, no hay de ese nicho, Ajá. es un éxito, Va a ser viral. gasta tu plata, invertís en pauta y todo, y de repente vos estás quemando tus dólares en una vara que era un nivel de tontería y lo que ocupaba era alguien que te dijera como, no, mae, abrite un club, eso hay como 6 personas que van a estar interesadas y no va a llegar nadie más. Digo, hacelo porque suena chido que te gusta, pero digamos, no gastes tus ahorros en eso. No va a funcionar. Y eso hubiera sido una respuesta decente y chunche anda como aplaudiéndote como las ideas más desquiciadas. Sí, yo creo que es muy difícil. La gente tiene que irse a las preferencias en sea lo que sea que usa y decirle, no puedes ser adulador, no puedes aplaudirme mis ideas, no puedes solo estar de acuerdo. Anclate, hay que decirle, anclate en la realidad. O sea, cuando yo menciono un tema, necesito que te ancles en la realidad y no en tu conocimiento. Se contextual. Tenés Más que, como un tipo de tenés que usar notebook tus que leemos. propias, tenés que usar tus propias herramientas, conectarte con internet, anclarte en la realidad, investigar el tema, conectar con el presente y basado en el presente, entonces conversemos. Pero no puede ser que, digamos, Que imagine. a mí me pasó, es de volverse loco. O sea, digamos, a mí me pasó el fin de semana pasado, a mi hija, la menor, le fascinan los carros y cosas así. Estábamos haciendo unas preguntas de Fórmula 1 y, o sea, este chunche se puso a dar tiempos de las carreras que inventó. Que sacó Que nadie le preguntó. Sí, nosotros era como, pero ¿cómo quedó? O sea, digamos, como cómo quedó y la lista la inventó cómo quedó la carrera, inventó los tiempos y al final fue como tiene conocimiento de muchas cosas, promedió como los típicos tiempos de todo el mundo, sacó como estos promedios y dijo de fijo quedó así. Un invento. Y al final entonces vos decís, no, qué terror. Estabas usando OpenAI. Estaba usando, no, estaba usando una versión como rápida de Gemini Ok. y es súper, no sé, entonces de nuevo, es como no, te tenés que anclar en la realidad. Tenés que, y es que así se le dice, ¿no? Es como te tenés que basar en la realidad y en el presente y usar tus herramientas y tenés que buscar. No podemos estar hablando de cosas donde te las imaginaste basado en lo que tenés almacenado, porque estás bateando. Es muy complicado. Yo creo que se conecta un poco con lo que decís como de los efectos a futuro. Eh, yo creo, bueno, y no va a pasar. No va a pasar, pero deberían en los coles, en lugar de estar en una batalla contra IA, mi hija mayor está en la U y en la UCR obviamente hay una batalla campal, Ah, pero digamos, pobres profes, el trabajo de detectar y demostrar que lo que le está entregando es IA. ajá, pero no están, pero tienen decenas de miles de estudiantes que de fijo lo están Lo van a usando usar. y lo van a usar y digamos están todos estos profes que no les están enseñando a por lo menos, ok, chavalos, de mínimo aprendamos un poco el uso de estas herramientas. Claro que puede ser una gran herramienta de compañero para cuestionarte, Sí, refinar ajá, ideas, editar. O sea, ya no tienes que tener un equipo de editores. pero tenés que ser muy riguroso vos. Exacto. Entonces, como te digo, fue como cuando vos me dijiste,
que vos me dijiste, bueno, es que yo no le puedo decir a la gente, no me siento con confianza de decirle a la gente como esta es la verdad o así. Y yo te dije, bueno, pero es porque vos ya sos muy autodirigido. Entonces, tenés como la ventaja de que vos te estás guiando en cierto sentido a vos mismo y vas muy bien. Pero es muy difícil porque la gente se enfrenta a una herramienta como esta que actúa y conversa. Imagínate lo difícil que es para el usuario tomar el control y decir, yo tengo que controlarla, yo tengo que establecer los parámetros, yo le tengo que decir que no estoy esperando esto de esta herramienta que me da. Entonces tenés que ejercer un montón de energía y Claro. tenés que ser, digamos, intelectualmente muy frío en decir, yo esperaría esto de esta herramienta para que funcione y tenés que aplicar ese montón de reglas vos. Entonces hay mucha responsabilidad que está quedando Autoanálisis también. despavor, claro, y está quedando. Yo lo detecté hace mucho. Un tiro yo estaba como chateando, no me acuerdo de qué tema, como y, y hubo un momento que me dijo como qué buena idea. Y por dicha tuve como un instante como de no identificación y en esos segundos de distancia y de separación dije, qué idea más estúpida. ¿Cómo es que este chunche me va a decir que qué buena idea? Entonces yo le puse, pero si esta idea es pésima, pésima. Y de ese día en adelante se me pararon los pelos que yo dije, ok, esto está fatal. Y entonces, digamos, ya me empecé a obsesionar como con, ok, más vale que yo me cuide porque esto lo pesqué en una idiotez. ¿Vos actualmente cuál es la que más utilizas? Yo uso Gemini, pero yo le recomendaría a la gente que lo pruebe. Hay una cosa que es el Google AI Ah, Studio. sí, brutal. Lo uso ahí, es espectacular. Además, tiene la maravilla de que podés editar no solo tu propia pregunta inicial o tu conversación, sino que podés editar, que no sé si lo has hecho, pero es muy importante aprender a hacerlo, en donde podés editar lo que el mismo agente te responde, porque como él también va a volver a leer eso mismo, ahí puede haber, digamos, un detalle, y volvemos a lo mismo, decís, toda esta conversación fue descartas toda la conversación y decís, no, es como, aquí es donde el IA dijo como, esto es una tontería, y puedes nada más como borrar esa oración lo guardas, y su respuesta que era 90% buena, la mejoras un toque Por tu edición. por tu Oh, edición. wow. Entonces, se la pela en un dato, pero está bastante bien y es lo mismo, no botas todo por la pelada, ¿verdad? Mi Claro. esposa tiene un dicho chivísima que es ella dice 90-10, es como que ella dice, hay un montón de cosas en la vida que vienen 90% bien, 10% no bien, hay que asumir que así viene y seguir adelante, 90-10. Entonces, digamos, usando esa regla, digamos, no decís, todo este ya es una Me estupidez, vuelo el chat. me vuelo el chat, vean este, no, ese cierre, quítalo. Entonces, en el AI Studio, pues, como editarlo y sigue. Y Qué entonces, cool. él mismo Sí, dice, eso hasta ahorita yo estoy usando mucho Cloud, ya ajá, le di vuelta a OpenAI, pero no, yo me acuerdo no puedes que hacer eso. no se puede, pero yo sí me acuerdo que en ChatGPT había una modalidad en donde vos podías editar en tiempo real. Sí, entonces, digamos, yo uso mucho Gemini ahí en el Ujú. AI Studio y uso mucho, que le diría a la gente que lo pruebe, los que tienen ChatGPT, les diría que no usen, bueno, pueden usar ChatGPT, que yo lo uso mucho, pero digamos, eh, hay una herramienta nueva que está muy enfocada en programación, que se llama Codex, que es de ellos, pero es bastante interesante para todo en general y es muy poderosa, está como muy enfocada en trabajo, pero tiene cierta sobriedad y precisión, como es una versión muy editada para trabajo, hasta cuando lo usas para conversar de cualquier otro tema, investigación, análisis de cosas, puedes hablar de la sociedad, psicología, lo que sea, tiene como ciertas restricciones porque es como muy apegada a la realidad porque es una herramienta que desarrollaron para trabajo. Entonces, es como
menos atrevida en el sentido como de voy a decir lo que me dé la gana. Tiene que ser más precisa por ser de trabajo. Ajá. La otra cosa que tiene Chiva que la gente debería practicar es que realmente puede tomar como es de trabajo a nivel laboral, es muy potente. Es una herramienta que te puede realmente ayudar en un solo digamos, en un folder de tu compu te puede ayudar como realmente como con todo. Los Excel, los Word, los PDFs, las cosas, los editar, poder realmente tener folders de trabajo de investigación muy, muy ricos ahí. No, esa herramienta nueva es una locura, este Codex. Y además poder disparar, ahí mismo lo ves. Vos le decís, o sea, están estos words que hay que revisar que no tengan errores, están los guiones de unos podcasts que estoy así pensando y están acá y está esto y lo otro. Y todas estas son las cosas que hay que hacer. Como me avisas cuando termines y abajo ves donde empieza a disparar. Un asistente. Sí, pero y ves, ¡pling! Chequeando los words y luego a los 2 segundos como ¡pling! Haciéndolo de los Exceles, ¡pling! O sea, Haciéndolo de... igual al cowork de Cloud. Ajá, pero corren en paralelo, el montón de gente trabajando y luego puedes decirle y levantate otro agente. Cuando termines, no me avises a mí. Levantate otra gente que revisa que haya quedado bien las cosas y ese es el que revisa. Y cuando ese que revisó chequeó que se cumplió lo que me decís, pero no me digas antes de que queden bien las cosas. Entonces, digamos, ya hay como trabajo en paralelo. Se están haciendo cosas que son impresionantes, pero sí tiene de retador que todavía tenemos que controlar mucho esto. Y vos me decís, la siguiente década, ¿cómo la siguiente década va a ser? O sea, lo que ha pasado en 1 año y medio es O inexplicable. sea, inició una guerra con AI. En esa realidad estamos. Ajá, Hoy, siendo mayo de 2026, estamos viviendo una realidad en donde así la es, Tercera Guerra Mundial inició con AI. así es. Y va a ser complicado, va a ser complicado. Además, va a ser muy complicado como las líneas de la desigualdad en líneas de desarrollo humano y laboral, creo que va a complicarse. En ese sentido. Yo estoy rodeado de profesionales que todavía hoy, digamos, no usan estas herramientas, ¿sí? O digamos, creyeron que era como si fuera como spell check de Word o tratar de que un email venga un toque mejor, pero digamos, no lo tienen incorporado en sus vidas de ninguna forma. Y son profesionales gatos, cargas en su profesión. Y yo digo, ok, Te estás quedando. no, y totalmente, ok. O sea, no sé qué decir. Claro, porque la realidad es que además es otra cosa que por supuesto estas marcas no venden, pero la realidad es que tienes que invertir una tonelada de energía para usarlo bien. Hay que aprender. No, y es agotador. Y si querés que quede Sí, sí, muy sí. bien, es cansadísimo. Y si Sí. querés que quede súper bien, es agotador. O sea, esa Tienes que vara trabajar igual. de que dicen, es que ahora con inteligencia artificial todo es más fácil. Se ve. Puede tener un resultado a lo mejor más impresionante, pero el brete que hay que meterle a Es eso. súper intenso. Hay un momento cuando se está ya desarrollando algo y ya está caminando. Hay unos momentos en donde es una maravilla y donde realmente es mucho más rápido. Yo lo vivo en mi trabajo todo el tiempo, en desarrollo web En mi y caso, o sea, una investigación que en mi vida jamás podría haber soñado, hoy es posible. así yo también. Imagínate que en el mundo eh, he estado trabajando un par de años exclusivamente con una transnacional y eh, los analytics de ellos, de la de visitación del sitio y las acciones de todos los usuarios. Es decir, esos son volúmenes de información. En el pasado había que contratar un estudio. Era un equipo que solo estaba haciendo eso por vos para que en algún momento, después de unos meses, te diera un reporte y después de... Meses con suerte. Ajá. Y ahora, digamos, en días procesás montañas de información.
montañas y entonces se logran resultados espectaculares. Digamos, hemos pasado páginas que estaban perdidas en la tercera página de resultados de Google a la página uno a través de meses, pero es como con análisis muy lentos, pero se hacen ahora en días. Eso era cosa de meses. Pero para que se haga bien, es lentísimo. O sea, digamos, Y hay hay que que sentarse invertir a pensar. y muchos días, ¿no? Es como la gente es como, porque está este engaño que es como el prompt mágico, ¿qué tal? No, ese prompt mágico no hace nada, no es como ahora, es como es días de construir realmente un marco de referencia y una cosa que hay que lograr. Claro, lo que tiene de chivísima es que una cosa que íbamos a durar 4 meses, no, la vamos a hacer en 15 días. Pero entonces ponete a pensar lo que para enganchar por donde iba, las diferencias en capacidades, gente que decidió que no lo va a usar nunca. Bueno, esos son como hace varias décadas. Mi papá era arquitecto y mi suegro, estoy rodeado de arquitectos. Eh, Hubo una generación, varias generaciones que les tocó que se dejó de dibujar planos a mano. Porque los arquitectos sabían dibujar planos. Es más, mucho de lo que hacías en la U por mucho tiempo era dibujar planos, que se hacen obviamente en este momento con CAD y es un proceso súper veloz, buenísimo, eficiente, es Claro. un chuzo, se edita. Imagínate tener que editar una lámina a mano de nuevo con tinta china porque lees como hay un cambio, te lo devolví al colegio de arquitectos y volvés a dibujar rollos de aquellos Ahora planos. modelos 3D y la tecnología Claro, BIM, o sea, es... claro, es un chuzo. Okay, pero hubo una generación y miles de personas que dijeron, no voy a aprender esa vara. Más eso se está perdiendo una vara, como no. Y Sí. está bien, y ahora eso está pasando en todo. Yo me imagino No, que Liquid Paper a partir de eso no, entonces, perdió sí, el sí, además mercado. ahora, entonces lo mismo, es como, no, hay que saber hacer las cosas así, la gente no sabe esto, y ahora ¿quién va a saber esto? No, la gente va a saber de todo, pero van a saber los mismos que siempre han sabido de todos, que son los que se ponen las pilas, los que estudian, o la gente, yo oigo esa queja todo el tiempo, que es como, ay, no, la gente ahora no va a ni saber leer. Y yo digo, usted no lee tampoco. Yo no lo he visto usted leer nunca. Usted es el que se queja de que la gente no va a saber leer. Usted no lee nunca. Sí, sí, La sí, gente sí. que lee va a seguir leyendo. Los que estudian van a seguir estudiando y van a estudiar mejor. Los que hacen trabajos chivos los van a hacer Y los mejor. creativos Van a van a hacer tener... mejor. La Sí. gente va a hacer mejor todo lo que hace los que siempre lo han hecho bien. Y hey, si sos como de los que, bueno, yo voy a poner en huelga, bueno, sí, seguro siempre ha sido así. O no sé, ya te Sí, los cansaste que o algo. dicen, yo voy a utilizar esto para bretear menos y echarme el salario mientras estoy aquí viendo Netflix, esos son los que no les va a Es ir una tan bien. fantasía. Sí. Pero además es una fantasía, no se puede. ¿Acaso que puedes hacer eso? No se puede. Ujú, No, el chunche no va a saber qué hacer. ujú. Y O sea, no, entonces yo no confiaría demasiado en un asistente que yo le diga, ay, revíseme todo esto y me avisa cuando termino. No, habría que echarle una ojeada también. no, es que además no es así, Ujú. te va a salir mejor y lo puedes hacer mejor y más rápido. Y es chivísima cuando sentís que es exponencial lo que podés desarrollar Claro. ahora. Y que vos decís, ay, qué cantidad de trabajo y qué chiva que pueda. Por ejemplo, a principios de semana estaba hablando con una asociación que llevó años de ayudar, como les regalo mi tiempo de desarrollo web y todo, pero ahora yo era como, "Mano, imagina lo emocionante, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer tanto para la asociación, o sea, es chiva, es como podemos hacer tantas cosas porque entonces yo sé, pero va a haber que hacerlas tampoco, o sea, ¿me entiendes? No es como que yo puedo decir y no hay que hacerlas porque nadie va a hacer nada. No, qué chiva, va a ser más fácil y vamos a hacer más como ¿verdad? Es una cosa que ellos dan terapia para niños y cosas así. Entonces dice, qué chiva, vamos a hacer más, pero hay que hacerlo, digamos, es que la fantasía de que no se va a hacer, pero sí viene un mundo en donde entonces ahora viene un mundo rarísimo en donde eh, no lo uso del todo, los que lo usan mucho y avanzados, y yo creo que se viene un tipo como de desorden, como de capacidades, como del uso de estas herramientas. Las empresas eventualmente necesitarán que la gente esté muy capacitada en esto.
no me imagino que dentro de unos años digas, mae, qué chiva, me fascina este compañero de trabajo que no usa ya nunca y que dura 10 veces más que todos nosotros Y en hace todo. menos. Ajá, me encanta su estilo old school que nos atrasa en el 100% a todos. Digamos, no veo que eso vaya a pasar. Gastón, en el último informe de Gallup, el informe del trabajo 2026, hay un dato muy interesante que dice que el 72% de los managers están muy poco comprometidos con la empresa, y a pesar de que se están haciendo inversiones en IA, el problema de que los managers no estén comprometidos con la empresa es que tampoco están comprometidos con el desarrollo de habilidades de inteligencia artificial, y Ujú, eso ujú. permea en los equipos. El asunto es que las empresas dicen, mira, ahora tenemos una herramienta más eficiente. Y de nuevo vuelven a pensar en la productividad, pero no piensan en los humanos, Sí, que hay que acompañarlos para desarrollar sus habilidades en comunión con la tecnología, ¿verdad? sí. Es una realidad, y va a haber una brecha. Sí, Va a haber una brecha grande. sí, yo diría que se debería estar. Mira, las empresas, por lo menos las grandes, a veces gastan presupuestos en semejantes tonterías, en una cantidad de tonterías, que yo no puedo entender que, digamos, en este momento nos hayan despertado como a por lo menos decir, mira, vamos a asignar un poquito de este presupuesto como mínimo como a una exploración. Mira, tengamos a alguien con el que exploramos estas cosas, veamos, solo mínimo ver posibilidades. O sea, es que tengo la dicha de que estoy en un equipo de gente. O sea, yo he estado trabajando con gente súper talentosa, gente como muy de pensamiento de vanguardia, ex- eh, experimentamos, digamos, mi jefe de proyectos es un chavalo que él mismo siempre está como, mira lo que estoy planeando hacer, y él es muy nerdo, está muy metido en todo el equipo está muy como explorando hasta dónde podemos llegar. Igual hay que hacer todo y hay miles de cosas que hay que hacer en procesos tradicionales de marketing lento, pero digamos hay un espacio grande para exploración. Pero si las empresas, digamos, yo no sé cuánto tiempo más se van a dar de permiso de no mínimo explorar. La otra cosa que no veo es que no los están entrenando. Seguimos en un mundo en donde cada quien se paga su cuentilla de ChatGPT o Sí, de Google, entonces el empleado mismo ahora resulta que tiene que sacar de su propio presupuesto eso para las herramientas, nadie les dio el entrenamiento, entonces tenés, digamos, y empieza, como te digo, la complicación, ¿no? Uno de los compañeros de trabajo es muy avanzado, el otro no, el otro como que más bien uno no sabe. Yo creo que hay una dificultad, hay muchos puestos gerenciales que están en manos, y creo que lo está bien, están en manos de personas que pueden ser, digamos, mayores, digamos que la juventud que está muy consumida en IA o en tecnología, y está muy bien, que por algo están ahí, tienen un montón de experiencia, conocen mercados, entienden lo que hay que hacer, entienden macroeconomía y mil cosas que digamos, los demás no estamos entendiendo, y qué dicha que ellos son, digamos, quienes digamos, dirigen estas oficinas, pero yo creo que, creo que no hay mucho tiempo como para que digan, mira, yo definitivamente no sé nada de ese asunto, pero no paro de oír en las noticias y yo necesito asegurarme de que me cuenten que alguien en esta oficina está levantando proyectos con esta vaina porque, o sea, en el 2029 no vamos a ser los únicos que estuvimos en la luna, que va a pasar, eso va a pasar mucho. Eh, va a pasar, porque si tenés la competencia está analizando, como te digo, los datos de ventas o compras a nivel corporativo o de las aplicaciones web, y estás procesando información inmensa en tiempos cortísimos, y el otro va a 0 por hora, hay un momento en que eso lo va a terminar afectando. total. Es inevitable, porque tienen que pellizcarse. Entonces, nada, ¿qué se viene? De ahí se viene como tensión social, Una brecha. se viene una brecha. Las personas que se vuelven muy capaces con herramientas así, yo creo que pueden desarrollar.
pueden ocupar, por así decirlo, puede ser una persona que ocupa múltiples roles en una Wow. organización. Em, Simplemente sos más efectivo y no solo por velocidad, estás dando, digamos, observaciones más acertadas, procesaste más información, consumiste más de esto, de aquello y de ahí simplemente entonces, al final de cuentas empezás, se viene una brecha en capacidades, eso posiblemente lo traduzca como en brechas, en diferencias grandes Claro. salariales, eh, no sé, es como un despelote. Además, hace 2 años yo no me hubiera imaginado las herramientas que hay ahora. No las hubiera imaginado. Entonces, cuando me trato de proyectar al futuro, el problema es que yo digo, yo ni bateando hubiera bateado, ni que era tan rápido, ni que era como ahorita. No lo hubiera bateado. Entonces, es, es realmente quién sabe qué va a pasar. O sea, estamos a ese punto en donde yo digo, o sea, digamos, ¿Hasta imagínate, dónde vamos a llegar? O sea, es incierto. es Esto va incierto. muy acelerado. Es incierto. Yo el otro día vi te lo puedo pasar, es un speaker chivísima, un mae Carpati. Este es el mae que resolvió que los carros en Tesla manejaran solos. O sea, digamos, está Mm. consumido en esto, es de los fundadores de OpenAI. Y él, en ese nivel, dice, no estoy seguro a dónde vamos. Él dice, yo me siento abrumado. Y, madre. Ajá. Entonces vos decís, ok, bueno, pero usted es de los que está haciendo que los carros caminen solos y usted se siente abrumado. Porque él dice, realmente no podemos saber a dónde vamos. Entonces, lo que sí podemos saber es, digamos, un público como tu audiencia, que yo la asumo como me la imagino y oigo tus speakers y, o sea, una audiencia evidentemente capaz, curiosa, eh, involucrada socialmente, laboralmente, o sea, están metidos como en el mundo, en sus trabajos, en sus vidas, en sus intereses. O sea, yo creo que sí, ya hace rato la gente tiene que sacar un ratito y aprender como a algunas cosas, hacerlas como con estas Claro. herramientas y entender que no es una semana, no, es que sí, da pereza, ok, sí, hay que aprender esta cuestión, Hay que aprender. hay que aprender, no va a ser fácil, hay que leerse, mira, yo me sigo leyendo, cambian de versión, ahora ya no es 5 punto tal y 5 y luego me vuelvo a leer esta cosa y vuelvo a decir, ay, mira, es que este cambio era importante. Si yo O no, sea, aprender literalmente cuáles son las nuevas funcionalidades, claro, porque te actualizaciones, dicen, cuáles son mira, los aportes. en este nuevo modelo, eh, o sea, la última versión de ChatGPT, por ejemplo, ellos, si uno se lee la documentación, ellos te dicen, usted hay que hablarle al revés de como veníamos hablando. Veníamos dirigiendo mucho y llegando a un muy buen resultado y hicimos un modelo en donde le decimos la descripción de un muy buen resultado, esto es lo que quiero obtener y lo dejas inventar el camino. Supongamos que no te lees eso, entonces peleas 2 meses. Por eso la gente de repente pone, esta porquería no Está peor que sirve, está peor antes. que antes, es un estúpido. Yo todo lo que le digo no entiende. Y digamos, ellos te lo dijeron, están las instrucciones, pero es que no te lees las instrucciones. Entonces, no es como tan fácil como uno quisiera, o por supuesto no es tan fácil como nos lo venden ellos mismos en sus sales pitch ahí Sí, o sí, sí, los en el anuncios de teaser. marketing Sí, sí, sí. no es tan así, pero con solo un ratito y de repente decís, uff, qué bien. Nosotros, o sea, digamos, bueno, mis hijas son muy estudiosas, las dos. Entonces, digamos, yo tengo como esa dicha de que soy muy privilegiado de que no tengo que estar como luchando con ese tema del estudio. Pero más bien les gusta como que las cosas queden como súper. Y entonces, digamos, mi hija mayor el otro día dijo, como yo ya tengo este trabajo, pero necesito revisarlo y me gustaría que quede como, ya más bien, como quiero que quede así. Y entonces, es una oportunidad. Ok, chivísima. Probemos, en lugar de hacerlo vos y yo, probemos, como ya sabes cómo lo querés,
que todo esto que ya tenés, digamos, quede así, transformémoslo. Y hay que sacar el rato. Acá no fue un segundo, ¿no? Si pasamos, no sé, 3 horas y media, 4 horas, una tarde entera como resolviendo esas cosas. Claro. Pero entonces aprendo yo, aprende ella, todo el mundo va como subiendo los niveles, Aprende el ap- modelo. aprende el modelo y entonces de repente es como, ok, ya le estamos agarrando el toque a cómo n- es una inversión que te paga, pero tenés que invertir. Total, total. Eh, Y Gastón, yo creo que esa es la idea fundamental y creo que definitivamente tenemos para más. no, de IA, tenés que, tenés que invitarme a hablar de IA y no de Solo de religión. ella. Sí, es, yo digo que como para una audiencia, como tu audiencia, eh, ¿cómo, cómo la gente no va a disfrutar de lo chiva de aprender con las posibilidades que tienen actualmente de No, aprender, no, es de maravilloso. explorar, de mejorar lo que hacen, de hacer exponencialmente más grande, digamos, las posibilidades hasta de plantear proyectos, no Demasiado, invertir, sí. no gastar meses de vida en algo que no iba a funcionar y todo. Digamos, yo no veo cómo, o sea, es más fácil montarse tal vez en la carreta, decir, soy anti, no, es una basura y todo. Yo digo, como, sí, no sé, está raro, no, o sea, esa postura es como está bien, es muy fácil, pero de nuevo es como la de, ni me metí, ni probé, ni exploré. Y yo digo, bueno, imagínate que mi esposa y yo tenemos una huerta orgánica chiquitita en nuestra casa, pero tenés idea la cantidad que hemos aprendido. Planeamos cosas como huertas, que sembrar para diferentes, para el clima lluvioso, para la altitud en la que estamos, miles de cosas que no hubiéramos sabido hacer bien, pero hemos ido Increíble. creando un proyecto entero que es de agricultura orgánica pequeña y entonces, como decís vos, el modelo va aprendiendo, sabe lo que tenemos ahí, cómo van las cosas, Wow. de repente combatís plagas como con, de repente el modelo te dice como va a empezar a llover y ya viene tal tipo de problema a tu jardín, Wow. Increíble. ¿verdad? Entonces no es necesariamente como esa cochinada, es como es chivísima. Un proyecto que es de meter nuestras manos en la tierra y estar en Sí, sí, contacto con sí. las matas y producir comida orgánica en la que estamos, digamos, en un proceso muy natural, está muy alimentado como por una tecnología que simplemente te guía. Entonces no necesariamente es como esta visión de mundo como súper tecnócrata donde Sí, sí, los sí. robots te controlan. Nuestro proyecto, digamos, más cercano a la tierra misma, ha sido muy dirigido y con la ayuda como de, aquí es a donde estamos, en este microclima que se hace, que no, que pensás. Y de repente a veces me dice, digamos, le dije, me estoy leyendo tal libro de tomates y de repente te dice como, el autor de ese libro desarrolló toda su profesión en Oregon, no, no tiene nada que ver con tu vida. Wow. Y vos decís, ¿verdad? Porque entonces si no, ya ibas a Sí, implementar sí, una sí, sí, locura sí. que no iba a funcionar en Latinoamérica. Entonces, digamos, yo lo que digo es, no necesariamente todos como este mundo nos van a controlar los robots, ¿no? De repente es el chunche, de repente ya Sí, hasta te dice como, has ido a revisar cómo va aquella cosa y cómo están los ayotes y entonces, súper. o sea, lo que quiero decir es, si la gente se deja llevar un poco y explorar, hasta sus proyectos menos tecnológicos pueden verse beneficiados, Total, ¿verdad? total. No es como, Me ay, quiero que encanta. me controle mi existencia, pero sí la puedo enriquecer. Total. Gastón, me parece impresionante y creo que es realmente refrescante para toda la audiencia. Gracias por haber estado en este espacio y yo sinceramente te agradezco muchísimo tu tiempo y yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima.